La referenciación es la lista de referencias al final de un documento. Brinda la información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. Una referencia tiene 4 elementos básicos: autor, responsable del trabajo, fecha de publicación, título, nombre del material, y fuente, lugar de consulta o adquisición. A continuación se presentan las estructuras básicas y diferentes ejemplos de los principales tipos de referencias. Cuando estamos buscando información para nuestro informe de investigación, es recomendable hacer una tabla en donde se coloque el autor, la fecha de publicación, el título del documento, y la fuente que incluya la editorial, y la edición o la dirección donde se pueda encontrar en Internet. El DOI, cuyas siglas significan Digital Object Identifier, es un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas. Su función es proporcionar información sobre la descripción de los objetos digitales, revistas, artículos, libros, y su localización en Internet, y lo hace a través de metadatos, autor, título, datos de publicación. El DOI se asigna a diferentes tipos de documentos, artículos de revistas electrónicas, libros, capítulos de libros, actas y comunicaciones de congresos, software, videos, entre otros. Para este tipo de referencia, se escribe el apellido del autor, coma, iniciales del nombre acompañadas de puntos, entre paréntesis el año de publicación, punto, el nombre de la publicación, punto, la dirección en donde se puede encontrar en Internet. Cuando el artículo tiene hasta 20 autores se coloca el dato de todos. Si tiene más de 20 autores, entonces se escriben 19, luego puntos suspensivos y el último de los autores. Después se continúa la referencia de igual manera que cuando son menos de 20 autores. Cuando haya combinación de autores individuales y grupales, los últimos deben introducirse con los miembros de. La abreviatura de autores corporativos puede usarse en la citación intratextual, pero en general no debe incluirse en la lista de referencias. Nótese que al final de la referencia se escribe el número de páginas en que se encuentra el artículo. En los casos de libros clásicos o cuyo editor aparece en el libro junto con el autor, se debe reconocer el crédito del editor, y los traductores como aparece en el ejemplo. Note que en los casos en que haya varias casas editoriales responsables de la publicación, estas deben ser yuxtapuestas por medio del punto y coma. Cuando se referencia a un libro clásico o de múltiples ediciones, APA recomienda que al final de la referencia se escriba el año de la primera publicación. Es importante que se escriban las comas, puntos, punto y coma, y paréntesis, exactamente igual como se muestra en los ejemplos. En Internet no solo se encuentran artículos, también es fácil encontrar audiolibros que brindan información importante para la investigación, o diccionarios de donde se extraen definiciones. Para saber cómo hacer la referencia de estos, vea el ejemplo. Recuerde respetar los signos de puntuación que se indican en el ejemplo. En caso de que la fuente de consulta no tenga fecha de actualización o publicación, deberá añadirse la fecha de consulta. Una entrada es como una pequeña publicación, una actualización o modificación en el texto. Una entrada puede ser actualizada sin que se actualice toda la fuente. Por esto, se recomienda añadir la fecha de consulta como en el ejemplo. Como puede notar en este caso, en la posición del autor debe escribirse la entrada de búsqueda. Cuando es un informe de agencia gubernamental u otra organización, se escribe el nombre del documento completo. Cuando el documento no indica los autores individuales, se incluye el nombre de la organización solo en la posición de autor. Cuando se referencia a un comunicado de prensa, se escribe el nombre de la instancia que hace el comunicado, entre paréntesis se escribe el año, día y mes, luego un punto. Después el título del comunicado, seguido de la frase comunicado de prensa entre corchetes, punto y la dirección donde se puede encontrar en Internet. A veces queremos retomar las palabras de un ponente en una clase, conferencia o congreso. Para ello, se escribe la palabra ponencia entre corchetes después del tema. Luego un punto y después el nombre de la cátedra o materia, seguido de la ciudad y el país donde fue dictada, y la dirección en donde se encuentra en Internet.
Si lo que se consultó fue una tesis, se escribe la frase tesis de maestría o tesis de doctorado, y el nombre de la universidad, entre corchetes inmediatamente después del título, finalizando con la dirección donde se puede encontrar. Cuando el tema es tecnológico puede utilizarse software o aplicaciones móviles. Puede observar en el ejemplo la estructura de este tipo de citas, y recuerde que es importante colocar los paréntesis, corchetes, las comas y los puntos, exactamente igual que en los ejemplos presentados. Aunque parezca increíble, también se puede utilizar información o ejemplos extraídos de películas o series. Las referencias de series especialmente incluyen datos muy específicos, como la fecha de publicación, el episodio y los nombres de los productores. Recuerden cuidar la estructura, y solamente sustituir los datos. Los videos explicativos, tutoriales, y videos en general pueden utilizarse para extraer información o ejemplos. En la referencia se debe incluir la palabra video entre corchetes y la fuente de publicación YouTube, al igual que el link donde está publicado. En cuanto a las obras de arte, deben incluir el nombre del museo en donde se encuentran, y si la visita se realizó de manera virtual, también debe incluirse el link donde se puede encontrar. Actualmente se encuentra mucha información presentada como diapositivas, publicadas en sitios como Prezi o Slides. Esas también se pueden utilizar para hacer citas en el texto del informe, y luego, debe colocarse la información correspondiente en las referencias. Un podcast es una emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de Internet mediante una suscripción previa, y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil. Si se tiene el número de episodio, se incluye entre paréntesis después del título. Cuando se habla de estilos musicales o temas relacionados, puede utilizarse algunas canciones, y debe colocarse en las referencias. Si la canción es un clásico, se manejará bajo la misma lógica de los textos clásicos, es decir, el año de la grabación será el principal, y al final de la referencia se aclarará el año de aparición. Cuando la investigación tiene que ver con acontecimientos sociales, económicos o políticos de actualidad, la información de primera mano se encuentra publicada en redes sociales, como Twitter o Facebook. Al colocar las referencias debe tenerse en cuenta algunos datos concretos como la fecha completa de publicación, la red donde ha sido publicada, y el link donde se puede encontrar. Cuando no posee fecha de publicación se debe colocar la fecha en que se ha consultado. Si la referencia corresponde a un noticiero o una página de noticias, entonces se incluye la fecha exacta en que se publicó la noticia, y el nombre del periódico o página que lo publica. Si no incluye la fecha de publicación, entonces se coloca la fecha de consulta. Es importante que en el marco teórico se incluyan fuentes que expliquen el aspecto legal de lo que se está investigando. En el ejemplo se presenta primero la forma de hacer la referencia, y luego la forma en que se incluye la cita dentro del texto. Con frecuencia se encuentra información importante en Internet, pero los sitios no tienen los datos completos para hacer la referencia. A veces falta el nombre del autor, o la fecha de publicación, entre otros. Cuando la referencia carece de información, la entrada debe adaptarse según se presenta en esta tabla. Con esto finalizamos el recorrido por las referencias que presenta las normas APA séptima edición. Gracias por acompañarme en este proceso de aprendizaje. Si el video le ha sido de utilidad, puede dejar indíquelo con un me gusta y un comentario.